Bienvenidos sean a este espacio donde nos encanta desentrañar los misterios, analizar las últimas tendencias y sumergirnos de lleno en el mundo del espectáculo y las celebridades. Hoy tenemos un tema que, déjenme decirles, está que arde. Un tema que ha encendido las redes sociales y que tiene a todos, absolutamente a todos, hablando. Como ya habrán podido adivinar por el título, hoy vamos a hablar de Ande. Sí, la talentosa y bellísima Ande Ercel. Pero no solo de ella, sino de un misterio que la rodea, una desaparición que ha generado un sinfín de especulaciones y rumores. Y como si esto fuera poco, la sombra de Kerem Bürsin, el carismático actor que compartió set con Ande y con quien se le vinculó sentimentalmente, se cierne sobre todo este asunto. ¿Qué está pasando realmente? ¿Dónde está Ande? ¿Qué oculta Kerem? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle y a sumergirnos en este intrigante enigma. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gustan este tipo de vídeos, donde investigamos a fondo los temas más candentes, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y formen parte de esta gran comunidad que disfruta del chismecito sano y la buena información. Así que sin más preámbulos, vamos directo al grano. La noticia saltó como una bomba hace unos días. Hande Ercel, la actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a su talento y belleza, simplemente desapareció. De la noche a la mañana, dejó de publicar en sus redes sociales, no se le ha visto en eventos públicos y, lo más preocupante, sus representantes no han emitido ningún comunicado oficial explicando su ausencia. Esto, por supuesto, ha desatado una ola de teorías y especulaciones. Las búsquedas en Google sobre su paradero se han disparado y la etiqueta @Where is Ande se ha convertido en un clamor digital. Algunos dicen que Ande simplemente se ha tomado un respiro, unas vacaciones lejos del bullicio y la presión mediática. Después de todo, recordemos que ha estado trabajando incansablemente en varios proyectos, desde series de televisión hasta campañas publicitarias que la han convertido en un rostro icónico de marcas internacionales. Es comprensible que necesite un tiempo para recargar energías y desconectarse del mundo. Esta es la teoría más optimista, la que muchos de sus fans quieren creer. Imaginan a Ande en una playa paradisíaca, con un libro en la mano y el sonido de las olas como banda sonora, desconectada del móvil y recuperando su equilibrio interior. Sin embargo, hay otras teorías, mucho más oscuras y preocupantes, que apuntan a una posible crisis personal. Algunos medios de comunicación turcos, conocidos por su voracidad y su capacidad para hurgar en la vida privada de las celebridades, han insinuado que Ande estaría pasando por un momento difícil en su vida, aunque sin dar mayores detalles. Estas informaciones, aunque no confirmadas y a menudo envueltas en un halo de misterio, han encendido las alarmas y han generado una gran preocupación entre sus seguidores. Se habla de estrés laboral extremo, problemas familiares y hasta de una posible decepción amorosa que la habría dejado devastada. Pero la pregunta que ronda en la cabeza de todos es, ¿qué papel juega Kerem Bürsin en todo esto? Recordemos que Ande y Kerem fueron pareja durante un tiempo, una relación que surgió en el set de la exitosa serie Sen Kalkam. Su romance fue seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo, quienes celebraron su amor y los convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. El fenómeno Anker, como se les conocía cariñosamente, trascendió las pantallas y se convirtió en un símbolo de amor verdadero para muchos. Sin embargo, como suele suceder en este tipo de relaciones, donde la vida pública y la presión mediática son constantes compañeros, el cuento de hadas llegó a su fin. Ande y Kerem terminaron su relación hace algunos meses, una noticia que dejó devastados a muchos de sus seguidores. Aunque ambos han mantenido un perfil bajo sobre el tema, la ruptura ha generado un sinfín de rumores y especulaciones sobre las razones que los llevaron a tomar caminos separados. Se habló de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables y hasta de terceras personas involucradas, aunque ninguna de estas teorías fue confirmada. Y aquí es donde la historia se complica aún más. Desde la desaparición de Ande, muchos ojos se han posado sobre Kerem. Algunos lo acusan de estar involucrado de alguna manera en su ausencia, insinuando que la ruptura no fue tan pacífica como se hizo creer y que podría haber algún rencor o resentimiento latente. Otros simplemente esperan que él pueda arrojar algo de luz sobre lo que está sucediendo, que como expareja y amigo cercano, tenga alguna información que pueda ayudar a esclarecer la situación. La esperanza de sus fans radica en que Kerem, conociendo a Ande como nadie, pueda ofrecer una pista sobre su paradero o su estado emocional.
Kerem, por su parte, ha mantenido un silencio sepulcral. No ha hecho ninguna declaración pública sobre la desaparición de Hande, ni ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación que lo han asediado insistentemente. Este silencio, lejos de calmar las aguas, ha alimentado aún más las especulaciones y ha hecho que muchos se pregunten qué es lo que realmente sabe. Su postura, aunque comprensible desde la perspectiva de la privacidad, ha sido interpretada por algunos como una señal de culpabilidad o de conocimiento oculto. Algunos fans, los más conspiranoicos, incluso han llegado a sugerir que la ruptura entre Hande y Kerem no fue tan amistosa como se hizo creer y que podría haber algún tipo de conflicto subyacente que estaría relacionado con la desaparición de la actriz. Estas teorías, aunque carecen de fundamento y a menudo rayan en lo absurdo, han encontrado eco en las redes sociales, donde se han viralizado rápidamente, alimentando la paranoia y la desconfianza. Se habla de contratos publicitarios incumplidos, de proyectos cinematográficos cancelados y hasta de una supuesta lucha por la custodia de una mascota que ambos compartían. Pero, seamos honestos, es importante mantener la calma y no dejarnos llevar por las especulaciones. Hasta el momento, no hay ninguna evidencia que vincule a Kerem Bürsin con la desaparición de Hande Erçel. Es más, es posible que Kerem simplemente esté respetando la privacidad de Hande y prefiera no pronunciarse sobre un tema tan delicado, consciente de la presión mediática que pesa sobre ambos y evitando añadir más leña al fuego. También es posible que, al igual que todos, esté preocupado y esperando noticias de Hande, sin saber cómo ayudar o qué decir para no empeorar la situación. Lo que sí es cierto es que la desaparición de Hande Erçel es un misterio que necesita ser resuelto. Sus fans, sus amigos y su familia merecen saber qué está pasando y que Hande regrese sana y salva. La incertidumbre es angustiante y la falta de información oficial solo alimenta la ansiedad y la desesperación. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir atentos a las noticias, esperar a que las autoridades competentes realicen las investigaciones necesarias y confiar en que Hande pronto se reunirá con sus seres queridos. La esperanza es lo último que se pierde y la fe en que todo se resolverá positivamente debe ser nuestra guía. También es importante recordar que detrás de la figura pública, Hande Erçel es una persona como cualquier otra, con sus propios problemas, sus propias preocupaciones y sus propios sentimientos. Es fundamental respetar su privacidad y evitar difundir rumores o informaciones no confirmadas que puedan dañar su imagen o agravar su situación. La empatía y la sensibilidad son cruciales en momentos como este. En los últimos días, algunos medios de comunicación turcos han comenzado a investigar más a fondo la vida personal de Hande Erçel, buscando desesperadamente alguna pista que pueda explicar su desaparición. Han entrevistado a amigos y familiares cercanos, han revisado sus redes sociales en busca de mensajes ocultos o señales de alarma y han analizado cada uno de sus movimientos en los últimos meses, intentando reconstruir los últimos días antes de su desaparición. Estas investigaciones, aunque no han arrojado resultados concluyentes, han revelado algunos detalles interesantes sobre la vida de Hande. Se sabe, por ejemplo, que es una persona muy reservada, que valora mucho su intimidad y que no le gusta compartir sus problemas personales con el público. Es una mujer fuerte e independiente que prefiere lidiar con sus dificultades en privado, sin exponerse a la mirada pública. También se ha confirmado que Hande ha estado trabajando arduamente en varios proyectos en los últimos meses, lo que le ha generado un gran estrés y agotamiento. Algunos amigos cercanos han revelado que Hande se sentía abrumada por la presión mediática y que estaba considerando tomarse un tiempo para descansar y desconectarse del mundo. Se sentía agotada física y mentalmente y necesitaba un respiro para recuperar su energía y su equilibrio. Estos detalles, aunque no explican completamente su desaparición, podrían ofrecer algunas pistas sobre lo que está sucediendo. Es posible que Hande simplemente haya decidido tomarse un respiro, alejarse de los focos y dedicarse a sí misma, buscando un refugio para recargar energías y reencontrarse consigo misma. Por supuesto, también es posible que haya algo más detrás de su ausencia. Pero hasta que no tengamos información oficial, es importante no dejarnos llevar por las especulaciones y mantener la calma. La prudencia y la cautela son necesarias para evitar alimentar rumores infundados y proteger la integridad de Hande. Mientras tanto, la comunidad de fans de Hande Erçel se ha movilizado en las redes sociales para expresar su apoyo y preocupación. Miles de mensajes de ánimo y solidaridad han inundado las plataformas, demostrando el cariño y la admiración que sienten por la actriz. Los fans han creado hashtags como #Where is Hande, #We miss you Hande y #Pray for Hande, que se han convertido en tendencia mundial.
A través de estos hashtags, los fans comparten fotos, vídeos y mensajes de apoyo a Ande, esperando que pronto regrese y se reúna con ellos. Organizan cadenas de oración virtual y envían mensajes de esperanza y positivismo, confiando en que Ande está bien y que pronto volverá a brillar. Esta muestra de cariño y solidaridad es un ejemplo de la fuerza y el poder de las redes sociales. En momentos como este, las redes sociales pueden servir como una herramienta para unir a las personas, expresar su apoyo y enviar mensajes de esperanza. La comunidad almohadilla Anker, a pesar de la ruptura, se ha unido en un solo clamor para pedir por el bienestar de Ande. Esperemos que la desaparición de Ande Ercel se resuelva pronto y que podamos volver a verla brillar en la pantalla. Mientras tanto, sigamos apoyándola y enviándole toda nuestra energía positiva. Mantengamos la esperanza y confiemos en que todo se resolverá de la mejor manera posible. En resumen, la desaparición de Ande Ercel es un misterio que ha conmocionado al mundo del espectáculo. A pesar de las especulaciones y los rumores, la verdad es que no sabemos qué está pasando realmente. Lo único que podemos hacer es mantener la calma, seguir atentos a las noticias y esperar a que Ande regrese sana y salva. La sombra de Kerem Bürsin añade un elemento de intriga a esta historia, pero hasta el momento no hay ninguna evidencia que lo vincule con la desaparición de la actriz. Lo más importante es respetar la privacidad de Ande y evitar difundir rumores o informaciones no confirmadas. Recordemos que Ande es una persona real, con sentimientos y emociones, y que merece nuestro respeto y nuestra comprensión en este difícil momento. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que siempre trato de traerles la información más precisa y actualizada, pero también es importante mantener un espíritu crítico y no dejarnos llevar por las especulaciones. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ande simplemente se ha tomado un respiro o que hay algo más detrás de su desaparición? ¿Qué papel creen que juega Kerem Bürsin en todo esto? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Compartan sus teorías, sus inquietudes y sus esperanzas. Este es un espacio para expresar nuestras ideas y compartir nuestras emociones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.